Ya está grabando. Bien. Eh, sí, pues voy a hablar un poco más de mí. Aproximadamente yo estoy en octavo semestre de la carrera, ¿sí? También he dado otros cursos más sobre ensamblaje y mantenimiento de computadoras, ¿sí? Y les voy a ir hablando un poco más sobre eso, sobre el transcurso de las clases durante estos 4 meses. ¿Ok? Eh, Voy a anotar por el chat mi número telefónico para los que no tienen, ¿sí? Y al finalizar la clase les voy a mandar un enlace que va a ser un grupo de auxiliatura, netamente de auxiliatura, ¿sí? Y ahí van a poder igual hacerme consultas y demás cosas. Que cualquier duda que no entendieron en clase me la hacen saber y yo les voy a tratar de explicar, ¿no? Bien, básicamente es eso el trabajo de auxiliatura, apoyaros en la parte práctica, ¿sí? Y las prácticas, yo voy a resolver lo que son los pares y ustedes los impares, ¿sí? Esa hermenéutica vamos a seguir. Y no solamente voy a agarrar yo ejercicios de la práctica, ¿sí? Porque algunos son bastante sencillos. También voy a agarrar ejercicios de exámenes pasados, ¿sí? Para resolver y también algunos otros ejercicios de mayor complejidad para que puedan tener más eficacia al momento de resolver el examen, ¿sí? Bien, ahora yo les voy a pedir que por el chat, ¿sí? Es lo bueno del Meet que me permite descargar el nombre y los mensajes que hacen por chat. Les voy a pedir que por el chat escriban su nombre completo para la asistencia del día de hoy, ¿ya? Mientras nosotros vamos a empezar la clase, ¿sí? Bien, nuestro primer tema, que es evolución histórica de las computadoras, ¿sí? Vamos a ver a través del tiempo cómo las computadoras han ido evolucionando desde una cosa pero tan básica a lo que es hoy una inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a ir recorrer un poco el tiempo para ver cómo ha ido evolucionando esto, las computadoras, la tecnología, ¿sí? Bien, entonces, para empezar, todo empezó con una sola palabrita, cálculo, ¿sí? La palabra cálculo tiene sus orígenes en el término latino cálculo, ¿sí? Que significa piedra, ¿sí? Un cachito, alguien quiere ingresar. Ya, súper. Bien, bien, entonces como decía, todo empezó con esa palabrita cálculo, ¿sí? Que tiene sus orígenes en latinos cálculos, que significa piedra, ¿sí? A partir de este elemento aparecieron diversos otros elementos similares, que un poquito me adelanto, va a ser el ábaco. Pero cómo estos iniciaban o hacían operaciones aritméticas básicas, lo que es sumas de esta. Hacían en unos orificios a través de la piedra y con eso contaban, ¿sí? Fue el primer cálculo que hizo el hombre, digamos, ¿sí? Para que entiendan. Aprender a contar. Entonces, ese es el inicio de lo que es la evolución histórica de las computadoras. El hombre aprendió a contar, ¿sí? Y después de esto ya aparecieron diversos otros elementos. Un poco me adelanto lo que es el ábaco, ¿sí? Fue en esos tiempos, ¿no? La tecnología más avanzada, digamos, que hacía operaciones aritméticas básicas, sumas de esta y multiplicación. Bien. Eh, a ver, voy a usar el lacercito para ubicarlos. Ya. La historia de la computadora se remonta a varios siglos atrás, cuando se utilizaron dispositivos mecánicos para realizar cálculos. ¿Se dan cuenta? Ahora todo es electrónico, ¿sí? Si se dan cuenta, antes eran dispositivos mecánicos, ¿sí? Es la diferencia del antes y el ahora, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta y imaginarnos cómo de algo mecánico a algo electrónico ha ido evolucionando. Es bastante interesante y, y ingenioso del ser humano, de cómo ha ido evolucionando la tecnología.
Bien, entonces ahora vamos a describir un poco la evolución histórica de las computadoras, ¿sí? Obviamente con sus respectivas características. Bien, como les había dicho primero, es el ábaco, ¿sí? Aquí podemos ver la imagen, cómo era el ábaco. Este es el ábaco y este es el ábaco romano, ¿sí? Este es el ábaco romano. Nosotros bien sabemos utilizar el ábaco, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hacer por sumas sucesivas una multiplicación, etcétera. Entonces el abaco era un dispositivo mecánico, ¿sí? Este es importante resaltar, un dispositivo mecánico que se utilizó en la antigua China, o sea que lo innovaron en China, ¿no? Y en otros lugares para realizar cálculos aritméticos, ¿no? Entonces fue el primer aparato o dispositivo mecánico que hacía cálculos aritméticos, sumas, resta, multiplicación, ¿sí? Operaciones básicas. Bien, después de esto ha ido evolucionando más, ¿sí? Lo que es la pascalina, ¿sí? Esta pascalina fue una máquina de calcular, mecánica igual, ¿sí? Ojo con eso, mecánica, inventada por Blaise Pascal, ¿sí? En el siglo, creo que aquí me he equivocado, este es el siglo, otro siglo, bueno, voy a disculpar, un error de typeo, ¿sí? Bien, utilizaba ruedas y engranajes para realizar sumas y restas, ¿sí? Aquí vemos en la imagen cómo se usaba las ruedas y engranajes y solamente para usar sumas y restas, ¿sí? O sea, del ábaco a pasar a esto a algo un poco más grande, ¿sí? Porque el ábaco es algo de tamaño normal, si quieren, y avanzar en la tecnología y hacer crecer, ¿no ve? Hacer crecer de tamaño es bastante ingenioso, porque solo usaban ruedas y engranajes simplemente para sumar o restar, ¿sí? Entonces, este, este señor Blaise Pascal hizo una revolución en su tiempo con esta máquina de acá. ¿Sí? Solo usaba suma y resta y fue todo un éxito total. Bien. Después fue la máquina analítica de Babbage. ¿Sí? Aquí podemos observar, este es ya un tamaño más y más grande. Si ahora podemos notar ya una diferencia hasta acá de la transcursión del tiempo, fue algo pequeño y comenzó a engrandecer cuando estamos hablando en tamaño, ¿sí? Creció y creció en tamaño. Así avanzó la tecnología, ¿sí? Y ahora lo que buscan es reducir de tamaño, ¿no ve? De algo grande a algo más chiquito, ¿sí? Vamos a verlo igual. Entonces, este señor Charles Babbage, un matemático inglés, diseñó la máquina analítica en el siglo XIX. La máquina de Babbage fue una de las primeras computadoras mecánicas programables, ¿sí? Mecánicas programables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya podíamos hacer más cosas, programar, ¿sí? Lo que hace un informático, programar. No usaba un lenguaje de alto nivel como ahora, lo que usaban era simples operaciones o problemas de aplicación de suma y resta, ¿no? Eh, no se daban un término, por ejemplo, Pedro compra 4 manzanas y se come tres, ¿cuántas le quedan? ¿No? Algo así. ¿No? Entonces eso tenía que programar a través de esta máquina. Entonces eso es lo que hacía esta máquina analítica de Babbage, ¿sí? Es bastante interesante que algo tan grande solo pueda hacer cosas básicas, ¿sí? Y ha ido creciendo más y más en cuanto tamaño hablamos, ¿sí? Entonces, a ver, luego fue la tabuladora de Olliert, ¿sí? Ya fue, esta es una imagen de la tabuladora de Olliert y esta es otra versión, ¿sí? Traté de buscar más versiones, pero esas son las que encontré. Fue inventada por Hermann Olliert, ¿sí? En la década de 1880. ¿Esto para qué? ¿Con qué idea o con qué objetivo fue creado? Fue para ayudar en el censo de Estados Unidos, ¿sí? Para contar, ¿sí? Nuevamente, para contar números altamente altos, ¿sí? La tabuladora de Joliet utilizaba tarjetas perforadas para realizar cálculos,
¿sí? Y aquí ya estamos hablando de la mm, primera o segunda generación de las computadoras, ¿no? Por las tarjetas perforadas, que es una característica de las generaciones, ¿no? Entonces acá ya se ve la forma de contar números más enormes, ¿sí? Luego de esto fue el ENIAC, ¿sí? Ya fue la primera computadora, ¿sí? ¿Qué significa ENIAC? Electronic Numeral Integrator and Computer, ¿sí? Fue la primera computadora acá ya, electrónica, ¿sí? Computadora electrónica. Funcionaba a través de electricidad, ¿sí? Y aquí hago un paréntesis contándole a través de eso que este ENIAC ha dejado, eh, por así decirlo, a un 50%, digamos, de la población sin luz, ¿sí? Porque consumía bastante energía. Entonces fue más que todo un problema en ese tiempo, pero lo han ido solucionando, ¿no? Fue desarrollada en la década de 1940 y utilizada en la Segunda Guerra Mundial para calcular trayectorias de balística, ¿sí? Eh, Esto quiere decir trayectorias de balística para prevenir ataques del enemigo con eh, armas de largo alcance, ¿sí? Entonces, para eso lo utilizaron. Y acá podemos notar que en la Segunda Guerra Mundial ya fue con conflictos en el ser humano. Y eso ha obligado a que la tecnología avance bruscamente, ¿sí? De lo que es la tabuladora de Joliet, que solo contaba, ¿no? Números masivos de grandes, obviamente igual hacía operaciones aritméticas básicas, a pasar a esto que ya eh, podía calcular trayectorias ya balísticas. Entonces ha ido un paso grande, por así decirlo, en la tecnología, gracias a qué, gracias a los conflictos que tenían en ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Luego de esto fue el UNIVAC, ¿sí? El UNIVAC. Ya fue esto más centrado. Era, era un aparato así como este que controlaba a todo lo que tenía alrededor. Sus aparatos, sus circuitos, sus tubos de vacío, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Universal Automatic Computer, ¿sí? Es lo que significaba UNIVAC. Fue la primera computadora ya comercial, ¿sí? Esta ya se comercializó, ¿sí? La ENIAC fue para la Segunda Guerra Mundial y era bastante grande, ¿sí? Cuando ya pasamos a la generación les voy a dar un poquito más datos sobre cómo eran sus características de la ENIAC, ¿sí? De pasar a eso a una computadora ya comercial de propósito general. Fue desarrollada en la compañía estadounidense Remington en la década de 1950. ¿Sí? Esta computadora ya se comercializó con un propósito general, ¿no? Compraban empresas, no sé, yo qué sé, negocios grandes para hacer cálculos, ¿no? Luego ya estamos llegando ya al siglo XX. Se comenzó a mini, miniaturización de los componentes electrónicos. ¿Qué quiere decir? De algo tan grande pasar a lo que son las PCs, las computadoras personales. Y luego pasar a los dispositivos móviles. En la década de 1960, los componentes electrónicos comenzaron a hacerse más pequeños, a reducir de tamaño, ¿sí? Lo que permitió la creación de computadoras más pequeñas, pero también más potentes, y por ende tener mayor eficacia y menor redundancia, ¿sí? Entonces ahí vemos la diferencia de algo tan pequeño que era, ha ido creciendo, y ha llegado a un punto donde ya no tenía que ser más grande, sino tenía que ser más chiquito, pero más potente, perdón.
Entonces, ese es lo que vivimos ya en esta época, ¿sí? Creció en tamaño abismal y luego redució de tamaño, ¿sí? Es como un arco, si lo queremos ver gráficamente, ¿no? Lo que en cuanto a tamaño hablamos, ¿sí? La evolución histórica de las computadoras. Bien, entonces de ahí ya se empezaron a hacer varias cosas, ¿sí? Se crearon computadoras personales, ¿sí? Computadoras personales. Fue desarrollada en 1970. Las primeras PCs fueron construidas por las empresas de Apple y la IBM, que en ese tiempo eran las dos empresas que manejaban el mercado, ¿sí? Cuando sacaron esto era una revolución tecnológica abismal, con un éxito bastante grande, ¿sí? Aquí vemos las computadoras. Y esto solo funcionaba acá conseguimos esta imagen. Solo consignaba códigos. O sea, como no sé si alguna vez han ingresado a lo que es el símbolo del sistema de su PC. Básicamente era eso. Eso era la computadora. No se podía, no tenía una interfaz así como nosotros tenemos ahora. Cambiar el fondo de pantalla, etcétera. Solo era eso. Líneas verdes y ya. Sí. Luego ya crecieron, se abrieron aplicaciones, sistemas operativos y demás. Bien, luego se desarrolló el Internet, ¿sí? A partir de 1980. ¿Qué ha hecho esto? Ha transformado la forma en que las personas usan las computadoras. Ha permitido la creación de nuevas aplicaciones y servicios, ¿sí? O sea, prácticamente ahora sin Internet no vivimos, ¿sí? Gracias al Internet ahorita estamos conectados en línea. Entonces, este desarrollo de Internet fue tecnológicamente hablando, algo grande, 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 que toda la gente se aclopó, digamos, al Internet, ¿sí? Empezó a manejarlo una y otra vez y se fue acostumbrando. O sea, el Internet ya es parte de la vida del ser humano. Sin Internet, prácticamente el ser humano no vive, no trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, ha permitido la creación de nuevas aplicaciones y servicios, ¿sí? Bien. Luego viene la computación móvil, ¿sí? Los celulares, ¿sí? El IoT, el Internet de las Cosas. Este IoT, por ejemplo, eh, podemos ordenar a través del celular, apaga la luz, ¿no? O abre la puerta. Ese es el Internet de las Cosas, ¿sí? ¿Y cómo está hecho eso? A través de controlando por una aplicación del celular o ya sea por un aparato, ¿no? En la década de los 2000, la computación móvil se convirtió en una tendencia importante con el desarrollo de los dispositivos móviles, smartphone y tabletas, ¿sí? Y aquí ya vemos que como de una computadora personal ya se fueron a los dispositivos móviles, aún más pequeño, ¿sí? En cuanto a tamaño hablamos. Sí quiero hacer mucho énfasis al tamaño, nuevamente. De algo tan pequeño fue como un arco. Llegamos a un punto donde ya no se podía crecer más en tamaño y luego se redució de tamaño, pero también la potencia aumentó, ¿sí? Bien. Luego, luego de esto, viene a lo que ahora estamos viviendo, ¿sí? La tecnología más moderna, si quieren, la inteligencia artificial, ¿sí? En la última década, el desarrollo de la inteligencia artificial ha permitido que las computadoras puedan realizar tareas más complejas, ¿sí? Por ejemplo, un reconocimiento de voz y de imágenes. ¿Sí? Aquí hago un ejemplo de Google Lens, ¿sí? Donde puedes escanear fotos o usando la cámara buscar algún query, ¿sí? Es reconocimiento de imágenes. ¿Cómo se hace eso? Con inteligencia artificial, ¿sí? Y una de las que ahora está más de moda, ChatGPT, ¿sí? ChatGPT. Quiero que me escriban en el chat si alguna vez han usado ChatGPT. A ver.
Ya, ¿y qué tal? ChatGPT. Sí, ya, veo que la mayoría ha usado. Bien. ChatGPT, ¿sí? En el fondo, no es más que matemática y estadística, ¿sí? Álgebra lineal y estadística, probabilidades. Básicamente eso juega ChatGPT. Busca en una amplia matriz de cuadrada las informaciones de nuestra pregunta y usa las probabilidades para ver cuál es la mejor información. Ah, no, este tiene una probabilidad del 70% de ser correcta, esta de 50%. Entonces, y nos muestra el más alto. ¿Sí? El ChatGPT 3 tenía errores. ¿Sí? Si ustedes en ChatGPT 3 preguntaban, no sé, cuál es, no sé, se me ocurre, cuál es el área de un cuadrado, digamos, y te responde la fórmula. Y, y nosotros le decimos, ¿estás seguro de tu respuesta? Y ahí ve ¿cómo decirlo? Le trancamos a la inteligencia artificial en decir a que él responda, sí, sí, esto es correcto o no, mil disculpas. O sea, hasta pide perdón por la información mal dada. ¿Sí? Es un juego netamente de probabilidades. ¿Sí? Igual en carrera lo van a ver la materia de estadística donde se avanza más a fondo lo que son las probabilidades. Es bastante interesante de cómo eh, ChatGPT fue creado a base de álgebra lineal y estadística, probabilidades y matemática. ¿Sí? Entonces es bastante interesante. ¿Sí? Bien, continuemos. A ver. Em, bien, eh, quiero hacer énfasis a esta imagen, ¿sí? A la evolución del hombre, si quieren. A la evolución del hombre. Ahí no recuerdo, del Homo sapiens, creo. Ya, del hombre mono, digamos. Hasta que sea un hombre. Y hay teorías de todo tipo. Que la siguiente evolución del ser humano va a ser la inteligencia artificial. ¿Sí? Un robot, digamos, con inteligencia artificial. ¿Sí? Es una imagen bastante curiosa que he encontrado. ¿Sí? Bien. Eh, ahora, a través de todo lo que hemos visto, ¿sí? A ver, antes. eh, esto va a ser por participación, a ver. Scan it. Un monstruo. Entonces, chico. Ya, a ver. Quiero que me digan, a través de todo lo que hemos visto de la evolución histórica, cómo ustedes, en sus propias palabras, pueden definir una computadora. A ver. Ya, a ver. Víctor, te escucho. La computadora sería como una super herramienta de varias cosas que nos ayudaban a solo una. Ya. Ya, a ver, ¿cómo ustedes definirían así en conceptos una computadora? ¿Sí? Porque lo usamos. A ver, Brian. Eh, ¿Puedo responder? A ver, primero Brian, Vladimir y luego Adrián, ¿sí? Porfa. ¿Está bien? Ya. A ver, Brian. U- Una, una computadora o también de la palabra cómputo nos dijo que era que sus orígenes eran para calcular desde el abaco. Entonces, ha evolucionado hoy en día no solo para calcular, sino para también darle órdenes y que haga esas órdenes. Por ejemplo, podemos pedirle que calcule la temperatura ambiente o que genere texto con ChatGPT o programar algo. Ya, ya. Ahí me estás dando lo que hace la computadora. Quiero una definición más específica. ¿Sí? ¿Qué es una computadora? Está. A ver, ¿quién está en la fila? A ver. Mm, ya, a ver, Adrián, el que... Yo una computadora lo describiría como una máquina electrónica con capacidades de almacenar información y muchas cosas más que han reemplazado en esta vida. Ya. Ahí, a ver, hagamos una pausa. Tú has dicho una máquina electrónica, ¿sí?
pero también una calculadora avanzada es una máquina electrónica. Un celular igual es una máquina electrónica, ¿sí? Estás generalizando ahí, generalizando, ¿sí? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿dónde estás? A ver, Brenda Beatriz. Mm, Buenos días. Para mí es una herramienta que sinceramente nos sirve para muchas cosas hoy en día. ya, Está en nuestra vida cotidiana y nos puede ser de mucha utilidad para la evolución a la vez. ya, ya. Bien, entonces, eh, está bien eso, tienen la idea, sí, la idea general. Bien, última, a ver, ¿quién quiere responder? Uno de los que han levantado la mano. Ya, Aunque, Yamil, ¿de acuerdo? ya, Una computadora para mí sería la que almacena información y también puede procesar información. ya, ya, ya. Entonces, la idea es esa, está bien la idea, pero ahora vamos a tratar de definirlo una computadora, ¿sí? Y aquí está, lo anoté acá. Sí, pero antes, podemos notar que la evolución que tuvo la tecnología, la computadora a través del tiempo, eh, ha sido grande, grande. Han tenido un impacto en la humanidad enorme, sí, enorme, enorme. Cosa que ahora no podemos, o el humano es tan codicioso que quiere más aún, sí, que quiere más. Entonces, podemos definir en palabras la computadora como, la computadora es una máquina, sí, compuesta de elementos electrónicos. Hasta acá, compuesta con elementos electrónicos. El monitor, el mouse, o sea, sin electricidad no funciona, ¿no ve? Hasta ahí. Capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos con una gran precisión y velocidad, ¿sí? Con una gran precisión y velocidad. Siempre y cuando se le den las instrucciones adecuadas. Eso es importante destacar. Una computadora va a funcionar correctamente mientras el usuario le dé las instrucciones adecuadas, ¿sí? Si no le puede entrar, si no le da las instrucciones adecuadas, pues le puede entrar, no sé, qué sé yo, virus, hasta si no sabe dar las instrucciones, hasta puede formatear una computadora sin querer queriendo, ¿no ve? A eso me voy cuando digo que se le den las instrucciones adecuadas, ¿sí? Entonces, este concepto es importante porque básicamente nosotros trabajamos con una computadora. Si necesitamos una computadora y necesitamos saber su concepto. Por eso también lo anoté. La computadora es una máquina compuesta de elementos electrónicos capaz de realizar una gran variedad de tareas y trabajos con una gran precisión y velocidad, ¿sí? Siempre y cuando se le den las instrucciones adecuadas. Bien, con esto yo termino lo que es una parte de todo el capítulo, que es evolución histórica de las computadoras, ¿sí? Bien, ahora, eh, ahora vamos a ver lo que es la generación de computadoras, ¿sí? Deme un momentito, por favor, lo voy a abrir. Mm, un momentito, mientras abro la otra diapositiva, generación de computadoras. Bien, mientras quiero ver si todo está claro, les causó una curiosidad, no sé, una duda, tal vez en todo lo que hemos visto hasta ahora. Yo creo que todo está Sí, claro. A ver, disculpe, estas diapositivas nos va a facilitar. si quieren, sí, les voy a pasar. No se preocupen. ¿El Abaco es una computadora? Bueno, es una pregunta bastante interesante. Fue la primera, bueno, en sí, sí, a través de la historia, ¿sí? Porque realizaba operaciones aritméticas básicas, ¿sí? Operaciones aritméticas básicas. Y era una máquina mecánica, ¿sí? No funcionaba con electricidad. Cuya hijos de la boca es considerado un antecesor de la computadora. Sí, exacto. Fue creada una computadora digital. Sí.
Bien. ¿Alguna otra duda tal vez? Creo que no. ¿Quiénes fueron los creadores del ENIAC? Lo vamos a ver ahorita en la generación de computadores, ¿sí? No hice mucho énfasis en el ENIAC porque está metida en una de las generaciones de computadores. Sí, lo vamos a ver ahora. Y la Turing. Ya, a ver. Vamos a partir esto. Ya. Se puede ver, ¿no? Sí, se ve. Ya, súper, Sí, sí, sí. súper. Ya, bien. Ahora el otro punto que vamos a tocar. Generación de la computadora. Algunos otros autores, ¿sí?, lo llaman generaciones de los ordenadores, ¿sí? Es básicamente el mismo concepto, solo que con el nombre cambiado, ¿sí? Nada más. Bien. Primera generación de computadoras, ¿sí? Fue en el año 1951, ¿sí? 1951 a 1958. Aunque, o sea, este tema del año, ¿sí? En las siguientes diapositivas no lo puse. ¿Por qué? Porque varían por cada autor, ¿sí? Otros autores, aquí por ejemplo, dicen que ha empezado en 1946, ¿sí? Pero otros autores ponen en 1951. Ahora, si le preguntamos nosotros a ChatGPT, nos va a responder, no sé, tal vez otro año, 1940, etcétera. Pero va en ese rango, ¿sí? No interesa mucho lo que es el tema del año, ¿sí? Lo que importa mucho son las características que tuvo en esta primera generación, ¿sí? Entonces, en 1900, año que fue puesta en funcionamiento el ENIAC, ¿sí? Al inicio de la primera generación de ordenadores. La mayoría se destaca por fijar la fecha de partida de 1951, ¿sí? Es un tema de años que estamos viendo acá. Cuando comienza a surgir los primeros ordenadores producidos en serie, el Univac y el Leo, ¿sí? Producidos en serie significa producidos masivamente para su comercialización. No obstante, debemos tener presente que el salto del ENIAC fue la producción en serie, no fue inmediato, o sea, su mismo tamaño fue abismal. Sí, fue abismal. Y aquí tengo unos datos aproximados de cuánto medía un ENIAC, ¿sí? O sea, tenía 5 millones de soldaduras, ¿sí? ¿Qué son estas soldaduras? No sé si alguna vez han visto la tarjeta madre. Cada chipcito donde hay algo plomito, esos son soldaduras. Tenía 5 millones de soldaduras aproximadamente. ¿Cuánto pesaba? Pesaba 27 toneladas, o sea, era bastante pesado. Su medida, su superficie aproximadamente medía 167 metros cuadrados, ¿sí? Es básicamente como, yo qué sé, dos casas aproximadamente, ¿no? Y tenía, importante este dato, ¿no? 17.500 válvulas del vacío, ¿sí? Y esa es por la que se caracteriza, por lo que se caracteriza esta generación, o los tubos de vacío o válvulas de vacío, que es lo mismo, ¿sí? Entonces acá vemos las características y aquí tengo unas imágenes de cómo fue el ENIAC, ¿sí? Todos estas son tubos de vacío, ¿sí? Y imagínense, tenía 17.500 válvulas de vacío. Es básicamente todo un complot de un departamento o un edificio, si quieren, ¿no? Aquí está, cómo era podríamos llamarle su tarjeta madre, tal vez, sí, para que entendamos, ¿no? Su tarjeta madre grande, abismal, a lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Bien, sus características de la primera generación. Estaban construidas con electrónica de válvulas, ¿sí? Sí, tubos de vacío. Se programaba en lenguaje máquina, ¿sí? Sí, al finalizar lo que es la generación de computadores, les voy a mostrar el lenguaje máquina, ¿sí?
Se usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas, ¿sí? Ahora, a ver, pregunta, ahora, ¿cómo se entran los datos? ¿Sí? Cuando yo pregunto o cuando yo presiono la letra A, esta viaja, a ver, lo voy a explicar de una manera para que ustedes entiendan, ¿sí? Yo aprieto la letra A, ¿sí? La letra A tiene un código binario, ¿sí? Y esta viaja a través del cablecito, ¿sí? Y entra a la tarjeta madre por tiene 8 huequitos, ¿sí? 8 huequitos. Uno está prendido, uno no, uno sí, uno no, uno sí, así, dependiendo de la letra que nosotros tecleemos. Ese es el dato de entrada que nosotros metemos a la computadora. Viaja a través del cablecito, entra, ya. Se conoce que es la letra A por la serie de prendidos y apagados de los bits o de los puntitos que entran en la tarjeta madre. Es la forma de que entran los datos hoy en día. En ese tiempo se usaban tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas eran grandecitas, ¿sí? Para entrar datos. Se usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, ¿sí? Instrucciones internas. Una desventaja, podríamos llamarlo, de la primera generación era que eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, y lo había dicho antes, ha dejado casi a medio pueblo sin electricidad, y generaban una gran cantidad de calor. O sea, entrabas ahí, prácticamente era nivel Santa Cruz, si quieren. Pero a eso me voy. Generaban gran cantidad de calor y necesitaban, ¿qué? Ventiladores, ¿sí? Y eran sumamente lentos. Yo quería sumar 1 más 2, tenía que esperar un cierto periodo para que me dé la respuesta. Pero lo importante es que te daba la respuesta correcta, ¿sí? Lo malo era que demoraba un tiempo grande en responder respuestas básicas, ¿sí? Ejemplos de las computadoras de esta época fue el ENIAC, el EDVAC y el UNIVAC, ¿sí? El ENIAC, que es este, el EDVAC, que es este, y el UNIVAC, ¿sí? O sea, igual tenía en el fondo, pero todo se manejaba a través de esta maquinita de acá. Todo se manejaba a través de esto. Mientras que en el ENIAC tenías que ver, esto falla, esto hay que cambiar, este tubo de vacío está mal, se ha apagado, hay que cambiarlo. Tenías que recorrer revisar grandes cantidades de válvulas de vacío para que funcione. ¿Sí? Entonces, ahí se imaginan ustedes que tenían que tener un número grande de personal para revisar y mantener, o sea, lo que es el mantenimiento de estas primeras computadoras. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cuán grande y lenta y sus desventajas que tenía la primera generación. ¿Sí? Luego se pasa a una segunda generación, ¿sí? El año en 1959 aproximadamente hasta 1964, ¿sí? La segunda generación de ordenadores tiene como principal punto la referencia de la aparición de los transistores, ¿sí? De los transistores. De los transistores. Es una característica de esta segunda generación, ¿sí? Ya cuando finalicemos las generaciones, vamos a ver una tablita donde las características más importantes de cada generación. Y eso es lo que importa. ¿Por qué características se generaliza cada generación? Se caracteriza cada generación. Sí, lo vamos a ver al final. Entonces, acá haces referencia a la aparición de transistores, ¿sí? Transistores. Si bien hubo otras innovaciones de notable interés como la memoria de los núcleos de ferrita o el desarrollo de los lenguajes de programación, surgen programas de procesadores de textos y hojas electrónicas, ¿sí? Y aquí vemos la primera versión del Word y del Excel, ¿sí? Porque el Word es un procesador de texto y el Excel es una hoja electrónica, ¿sí? Que hace operaciones, ¿no? Entonces antes se llamaba Word Start y el Excel se llamaba VisiCalc, ¿no? Visualización del cálculo. De ahí viene.
¿no? Bien, también habla del lenguaje más difundido que fue el COBOL, ¿sí? Ya después de esto, los lenguajes de programación igual han ido, eh, han ido, ¿cómo decirlo? Han ido progresando, ¿sí? Hasta llegar al C++, Java, y a lo que ahora es Python, ¿no? ¿Qué significa COBOL? Common Business Oriented Language, ¿sí? Especialmente porque el gobierno estadounidense exigió que fuese operativo en todos los equipos que adquiriese, ¿sí? Otros lenguajes que surgieron en esa época fueron el RPG, que es Report Program Generation, el Lisp, que significa List Processing, y el Algorithm Languages, ¿sí? Cada uno en sus respectivas ramas, ¿sí? Un momentito, por favor, alguien quiere ingresar. Ok, listo. Bien, volvamos. Bien, entonces ahí vemos un poco la evolución, si quieren, de los lenguajes de programación, ¿sí? A ver, Algol, C y C++, Python, son God. Sí, pero a ver, haremos un paréntesis ahí. ¿Cuál de los dos lenguajes que ha mencionado Brian, el C++ y Python, es más eficaz? Ah, no, no te preocupes, siempre pasa. ¿El C++ o el Python? Python. Actualmente el Python. Python. O sea, eficaz para resolver problemas. ¿Cuál resuelve más rápido? A eso me voy. Ya. Python. La respuesta es C++, ¿sí? En programación competitiva, donde el objetivo es resolver un problema en el menor tiempo posible, Python se queda atrás, atrás, atrás. El que denota ahí, el que manda ahí, si quieren, es C++. ¿Por qué? A ver, Python tiene una sintaxis sencilla, ¿sí? Por ejemplo, para mostrar un dato solo ponemos imprimir en inglés y lo que queremos mostrar. Mientras que en C++ tenemos que importar librerías, tenemos que hacer que se conozca que es un dato de salida y utilizar el sistema. ¿Sí? Eso es una cosa un poquito larga para mostrar un simple dato. Mientras que Python lo hace en una línea y en C++ lo hace en, no sé, 5 o 6 líneas, creo. Y entonces ahí vemos un poco la diferencia entre la sintaxis. Con ese print Python importa en el fondo varias librerías para mostrar ese dato. Mientras que, a ver, Python importa una librería y esa librería tiene varias opciones, ¿sí? Pero yo solo quiero utilizar para mostrar. Entonces no va a utilizar todas las librerías, solo va a utilizar una o dos. Mientras que en C++ yo especifico, quiero usar de esta librería este comando. Y por eso es más eficaz, ¿sí? Porque tiene menos que buscar, mientras que en el Python tiene una enorme lista que buscar. A eso me voy, ¿sí? Eliges como el padre. Ay, chicos. Ya bien, continuemos. Ya. Segunda generación, estamos en algo. Ya, bien. Veamos sus características de esta generación. ¿Sí? Se introdujeron los transistores, ¿sí? Es lo que se caracteriza esta generación. Eran más pequeños, ¿sí? Sí, eran más pequeños, más económicos y más fiables que los tubos de vacío, ¿sí? Imagínense eso, que los tubos de vacío era como los focos, ¿sí? En algún u otro momento hay que cambiar esos focos, ¿no ve? Porque se va a romper o se va a estrellar de tanta energía que usaba el ENIAC, digamos. Y entonces eran más fiables. ¿Por qué? Porque usaban transistores, ¿sí? Surgen programas de procesadores de textos y hojas electrónicas, ¿sí? Lo que le había llamado el Word y el Excel en ese entonces, ¿sí? Esta tecnología permitió construir computadoras más pequeñas, más rápidas, ¿sí? Por ende, más eficacia, menos redundancia, ¿sí? Entonces, ejemplos de las computadoras que se crearon en esta época fue la IBM 707.000 y la
UNIVAC, ¿sí? Me comí una C acá. UNIVAC 1108. Esta es la IBM y esta es la UNIVAC 1108, ¿sí? Ya vemos que con una o dos personas ya es suficiente para controlar el UNIVAC, mientras que en la primera generación se usaba una gran cantidad de personal para hacer un simple mantenimiento, ¿sí? Para hacerlo rápido, ¿sí? Y ahí vemos cómo, retrocediendo atrás, ¿no? Cómo ha evolucionado la computadora en cuanto a personal hablamos, ¿sí? Mayor personal, menor personal, ¿no? Y por ende se necesitaban expertos o personas que estén actualizadas con la tecnología. Y es por eso que en nuestra carrera nunca vamos a dejar de estudiar. ¿Por qué? Porque la tecnología nunca va a dejar de avanzar, ¿sí? Bien. Tercera generación, ¿sí? Aquí ya no he puesto el año porque diferencia mucho, mucho y les voy a confundir con el año. Y ese no es mi objetivo, ¿sí? Lo que me interesa que sepan ustedes es de que cada generación, ¿por qué se caracteriza? ¿Sí? Es lo que me interesa que sepan ustedes, ¿sí? Con ligeras variaciones, el panorama se mantuvo estable durante toda la tercera generación, que tiene como principal referente el circuito integrado. Circuito integrado, ya hablamos de circuitos acá. Este nuevo invento lo patentó, ¿sí? En 1959. ¿Por quién? Por este señor, John Kilby de Texas Instruments, manteniendo un tamaño similar al de un transistor de la segunda generación. El circuito integrado contenía centenares de componentes interconectados, ya que hablamos, ¿no?, de transistores y resistencias tratados en un bloque, ¿sí? ¿A qué me voy? Que el tamaño de, de el tamaño de un transistor era básicamente o aproximadamente lo mismo de un circuito integrado. ¿Qué es lo que se diferencia? Hacía los trabajos más rápidos, ¿sí? Más rápidos. Bien, ¿con cómo se caracteriza esta generación? Y acá tenemos, ¿no? Se desarrollaron los circuitos integrados para procesar información, ¿sí? Se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información, ¿sí? Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores, ¿sí? Semiconductores. Creo que alguien quiere entrar. Ah, no, está bien. Estamos bien. Ya. Entonces, llamados semiconductores. Bien. Estos circuitos integrados recuerdan los datos, ¿sí? Y hago otro paréntesis acá, ¿sí? ¿Alguna vez han visto o saben qué es caché? ¿Son archivos basura? He visto. ¿Es una memoria temporal? Sí, es una memoria temporal. ¿Qué hace un caché? ¿Sí? Vamos a hablar de Google, ¿sí? El buscador de Google. No sé si les ha pasado. Teclean una o dos palabras y él les muestra un sinfín de, de búsquedas relacionadas a eso, ¿sí? ¿Les ha Sí. pasado? Ya. Eso es memoria caché, ¿sí? O sea, lo que hace el caché es guardar toda tu navegación. Estamos hablando de Google. Toda tu navegación y lo guarda en una memoria temporal. Y usa esa memoria temporal para recomendarte según la palabra que teclees, ¿sí? Mientras si nosotros borramos la caché, eso se va a perder y solo te va a mostrar lo básico que encuentre. Sí, a eso me voy, ¿sí? Una memoria caché. En los celulares ya es más notorio, ¿sí? Y algunos lo consideran basura. ¿Por qué? Porque un celular que ya esté con almacenamiento ya al límite, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Es borrar la caché, ¿sí? Porque la caché ocupa una cierta cantidad de cada aplicación en la memoria del celular. Y eso lo borramos, cada vez lo borramos, lo borramos, lo borramos. Y cada vez crece, crece y crece y crece y crece, ¿sí? O sea, nunca deja de ser una memoria temporal, ¿sí? Entonces esto ya lo hacían los circuitos integrados, recordar datos, ya que almacenan una información como cargas eléctricas, ¿sí? Surge la multiprogramación. Multiprogramación.
Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemático, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo podía trabajar en una computadora con 2, 3 programas a la vez, digamos. Cosa que hoy en día es normal, ¿no? Emerge la industria del software, ¿sí? Y aquí, por ende, hablamos de sistemas operativos, de, mm, del hardware, ¿no? Etcétera. Comienza a utilizarse las memorias semiconductoras y los discos magnéticos, ¿sí? Los discos magnéticos. Ejemplos de esta computadora que se crearon en esta época fue la IBM igual, pero la versión System 360, que es esta de acá, la IBM 360. ¿Sí? Ahí vemos que no tiene pantalla aún, ¿no? Solo es un complot de circuitos manejados a través de esta maquinita. Y la DEC PD8, PDP8, que es esta de acá. ¿Sí? Bien. Vamos a la cuarta generación. ¿Sí? Bien, leamos a ver. Si bien casi todo el mundo está de acuerdo con las 3 generaciones anteriores, aquí ya surge un complot de teorías inmensas, ¿sí? No, de que esta es la cuarta generación, no, de que es esta, de que es la otra, etcétera. Es un debate sin fin, ¿sí? Pero hay, lo vamos a generalizar un poco, ¿sí? Apenas hay consenso a la hora de estructurar la evolución sufrida por la informática a partir de 1975. Y hay opiniones para todos los gustos, ¿sí? ¿Sí? La cuarta generación viene determinada por los ordenadores personales, ¿sí? Computadoras personales, la PC, ¿sí? Cuya aparición ha puesto en una de las mayores revoluciones culturales y económicas de la humanidad, ¿sí? Porque cualquier persona ya podía tener una PC, ¿sí? Cosa que antes de eso era bastante difícil. ¿Por qué? Por el mismo tamaño que éstas tenían, ¿sí? Pero cuando se crearon las computadoras personales fue como si un adolescente quisiera un celular sí o sí, ¿sí? En ese entonces. Bien, ¿con qué se caracteriza esto? Aparecen los microprocesadores, ¿sí? Microprocesadores. Pregunta en el chat, ¿qué microprocesadores conoce? A ver, microprocesadores. O sea, ¿se refiere a la marca? Chip, Intel, ya. ¿no? Además, Intel, ya, ya. Intel y AMD. Bien, bien. Exacto. Ya, pensaba que estaban perdidos, ya me estaba preocupando. Ya, bien. Entonces los microprocesadores. ¿Sí? Snapdragon. Ya. Mm, ya. Smart Dragon. O sea, Mm, ya. Entonces ya, esa es la idea. ¿Sí? Se aparecen los microprocesadores. Es un gran adelanto de la microelectrónica, ¿sí? Porque un microprocesador es bastante pequeño hoy en día, ¿no? Es básicamente la cuarta parte de un celular, ¿no? Estos son circuitos integrados de alta densidad, con una velocidad impresionante, ¿sí? Entonces, estas cositas de abajo, esta es una PC, ¿sí? Lo que conocemos es una PC. Adentro, ya, adentro, el microprocesador en ese entonces era el tamaño de una tablet aproximadamente, ¿sí? Entonces, tenían circuitos integrados de alta densidad con una velocidad impresionante, ¿sí? Un software más amigable con el usuario. ¿A qué me voy? Que la interfaz de esta era más bonita, ¿sí? Le agradaba al usuario, a que ver solamente un fondo negro con letras verdes. Ya tenía aquí más colores, tenía más interacción con el usuario, ¿sí? La diversificación de los lenguajes de programación, ¿sí? Se podía programar cosas más complejas, ¿sí? Ejemplos de estas computadoras fue el Altair 8800, el Apple II, ¿sí? Y la IBM PC. El Altair 800,
el Apple II y la IBM PC. ¿Sí? Y la IBM PC. Bien, la quinta generación igual se caracteriza por los microprocesadores, pero aquí vamos a aclarar qué es la diferencia de la anterior con esta generación. En Japón lanzó en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, ¿sí? Con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales, ¿sí? Máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue los objetivos semejantes, ¿sí? En esta generación se han producido avances significativos en el campo de la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? También se desarrollaron nuevas tecnologías como los dispositivos móviles y la computación en la nube, lo que conocemos ahora, ¿no ve? La nube, ¿sí? Entonces, en esta generación se implantaron esas cosas, ¿sí? Sus características: mayor velocidad en los microprocesadores. ¿Por qué? ¿Sí? Por ende, el microprocesador ya era más pequeño, ¿sí? Más pequeño. Estos microprocesadores ya tienen los núcleos, ¿sí? Los núcleos. ¿Qué cosa que antes un microprocesador no tenía en la anterior generación? ¿Sí? Con los avances se empiezan a crear máquinas con inteligencia artificial, ¿sí? Se generan lenguajes de programación de alto nivel, ¿sí? Alto nivel. C++, Java, PHP, JavaScript, C Sharp, Python, etc. Bien, ahora yo les voy a hacer otra cosa que otros autores mencionan, ¿sí? Pregunta: ¿una sexta generación? Podría ser, ¿sí? Cabe destacar que algunos expertos consideran que ha habido una sexta generación de computadoras, ¿sí? Una sexta generación, que incluye tecnologías como la computación cuántica y la inteligencia artificial avanzada, ¿sí? La computación cuántica, qubits, ¿sí? Y la inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT 4, que lo que es ahora. Mejor si es la versión de pago, porque tiene más plugins, ¿sí? Entonces, algunos autores mencionan que ya estamos en una sexta generación, que ya hemos pasado la quinta generación. ¿Por qué? Porque ya se usa eh, qubits, unidades pequeñas, 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 y la inteligencia artificial avanzada, ¿sí? Estos autores dicen que con estas dos cosas se caracteriza una sexta generación, ¿sí? Es bastante interesante los que otros autores mencionan, ¿sí? Y es importante igual saberlo. Bien, y acá tengo una tablita, ¿sí? Donde cada generación con la que se caracteriza, ¿sí? Acá, la primera generación, tubos de vacío o válvulas de vacío, eran enormes, eran costosas y generaban mucho calor, ¿sí? Un resumen de todo lo que hemos visto ahora. Y estos son los tubos de vacío. Imagínense, el ENIAC, ¿cuánto les he dicho? 17.500 válvulas o tubos de vacío. O sea, tenía estas cositas 17.500. O sea, imagínense el tamaño que estas tenían. Una segunda generación, los transistores, se introdujeron los transistores, ¿no? Ya no eran tubos vacíos, ahora son transistores. Eran más pequeños, eran más económicos y eran más rápidos, ¿no? Y acá tenemos los transistores, ¿sí? Eran los transistores. Una tercera generación que estaba caracterizada por circuitos integrados, más pequeños y más rápidos. Sí, acá tenemos los circuitos integrados. Una cuarta generación donde se introdujeron ya los microprocesadores, las computadoras personales, ¿sí? Y eran más rápidos, obviamente. Y acá tenemos un microprocesador, ¿sí? Un microprocesador. Y una quinta generación que tiene mayor velocidad en los microprocesadores. ¿Por qué? Aquí vemos la diferencia.
¿sí? Acá tiene una, dos, tres niveles. Tres niveles. Y acá, ¿cuántos tiene? Son hartos. Y ahí vemos la diferencia de una cuarta a una quinta generación. La velocidad con las que están hacen tareas más complejas. ¿Sí? Tenían mayor rapidez. ¿Sí? Porque ya tenían núcleos, ahí acá no. ¿Sí? Porque solo era esto. ¿Ven? Y acá ya tienen los núcleos. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vemos un resumen de lo que a mí me interesa que ustedes sepan. ¿Sí? Cada generación con sus respectivas características. ¿Ok? Bien, tal vez si tienen alguna pregunta hasta ahora, consulta, curiosidad. A ver, hackeo en la BIOS para... Oxy, una consulta. Dime. Es, si en el examen vinieran marcar los años de las siguientes generaciones que en la diapositiva que usted nos mostró no estaba Sí, es que específico, ya. ¿cuál tendríamos que poner? O... En la página del Prefa hay varios exámenes pasados donde nunca pregunta el año. ¿Sí? Si la primera generación, la segunda generación sí tienen un rango, pero la tercera, la cuarta y la quinta no mucho, pero si quieren los anoto los aproximados y así los envío. La tercera generación es de aproximadamente 1964, pero otros mencionan que es de 1959, creo, hasta 1971. La cuarta generación de 1971 a 1981. La quinta generación del 82 hasta la actualidad. ¿Sí? Pero eso varía con cada autor. Es por eso que en los exámenes eso no entra. ¿Sí? ¿Qué es lo que entra? ¿Por qué se caracteriza la primera generación? ¿O los transistores en qué generación se introdujeron? Las computadoras personales en qué generación aparecieron, digamos. A eso me voy. Por eso hago énfasis en esto. Las características de cada generación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Gracias, Oxy. Listo, de nada. Ya, súper. ¿Ven cómo ha ido evolucionando? Hemos hablado de un abaco, ¿sí? Que ahora es como un juguete para los niños, hasta la inteligencia artificial. O sea, ve la diferencia de realizar operaciones básicas como suma y resta hasta que la computadora te entienda las preguntas. O sea, es como un arco, ¿sí? Lo vuelvo a decir. Si lo queremos ver gráficamente, es como un arco, ¿sí? En cuanto a tamaño. Bien, eso es lo que yo les quería plasmar hoy. Es los dos puntos que he tocado del primer capítulo, ¿sí? Bien, antes de que se vayan y todo eso, les quiero recomendar películas, ¿sí? Lo cual usualmente siempre hago en mis primeras clases. La primera película es Ready Player One. Lo voy a anotar. Ready Player One. Sí. También tiene su libro. Es bastante... Terminator. No. Ready Player One es como un viaje al futuro. Es de 2030 y toda la ciudad está prácticamente destruida, llena de basura, llena de cosas electrodomésticas y cosas que... Código Enigma, igual. Esa es la otra película que les quería recomendar. Bien ahí que... Entonces, Barbie. Ya, ya, entonces, esa película de Ready Player One es... Las personas huyen de esa realidad que tienen y se van a una realidad virtual, ¿sí? Donde se crean su propio personaje con las características que ellos desean y viven ahí. Se ponen unos lentes, unas caminadoras para sentir incluso todo lo que viven en esa realidad virtual. Es bastante interesante. Igual tiene su libro, igual les recomiendo, es súper bueno. La siguiente película es Código Enigma, que compañero Kevin lo puso. Bueno.
¿sí? Terminator. No, eso ya es ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, esas son las películas que les recomiendo que vean, ¿sí? Ojo, cuidado que le digan al doc. El auxiliar nos ha dicho que vean esta película, ¿no? Eso es para que ustedes se distraigan y vean eh, cómo, el cine tratan a la tecnología, ¿no? Wall-E. Ya, chicos. Bien. Entonces, vamos a quedar acá, ¿sí? Si tienen alguna duda igual, les he dado mi número en principio, les voy a volver a dar 670-3586, ¿sí? Y les voy a pasar un enlace, ¿sí? No se vayan aún. Este enlace es netamente de auxiliatura, ¿sí? Acá no va a estar el docente. Es bueno siempre tener un grupo de estudiantes, ¿no ven? Sin el docente. Este de acá es el enlace para la auxiliatura de la materia, ¿sí? Aquí pueden preguntar, preguntar en todas sus dudas. Vamos a usar igual este grupo para interactuar con ustedes y demás, ¿sí? No solamente vamos a tratar de acoplarnos, ¿no? al contenido de la materia, podemos también hacer actividades extracurriculares, no sé, ya vemos, interactuar con nosotros, no sé, ir a jugar ciertos deportes, Wally, futsal, no sé. Vamos a ver, en ese grupo vamos a hablar y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué más quería decirles? Ah, sí. La siguiente clase de auxiliatura, ¿sí? Vamos a ver ya lo que es la parte práctica de este primer capítulo, que se llama unidades de almacenamiento, ¿sí? Vayan familiarizándose con el tema de gigabytes, megabytes, kilobytes, terabytes, etcétera, ¿sí? Y vamos a hacer ya ejercicios, ¿sí? Les adelanto un poquito. Transformar de bytes a megabytes, digamos, de kilobytes a gigabytes, etcétera. Problemas de aplicación. Si yo tengo un flash, ¿cuánto de música entrará si la música pesa tanto espacio? Y ahí vamos a razonar igual, ¿sí? Y es por eso que también se avanza la materia del lenguaje, ¿sí? Porque ustedes leen y hacen preguntas de esa lectura, ¿sí? Tienen que comprender. Entonces es la misma idea, ¿sí? La misma idea, pero en ejercicios, ¿sí? Dime, Kevin. Disculpe una pregunta. ¿En qué generación aparece la tarjeta madre? La tarjeta madre. La tarjeta madre. Es en la cuarta generación, ¿sí? Pero no está muy implícita, ¿sí? Eh, Más que todo aparece ya en un medio de la cuarta y la quinta generación, ¿sí? Como una evolución, si quieren, ¿sí? Porque primero, antes de hacer la tarjeta madre, tiene que hacerse los microprocesadores, ¿sí? No está muy implícito, pero ya es como una evolución de la cuarta y quinta generación, ¿sí? Es un intermediario. Disculpe, Auxi, ¿dónde va a publicar la grabación? Lo voy a tratar de subir hoy y yo creo que en la noche, más seguro, por favor, ¿sí? Muchas gracias. Listo, ya. Entonces ahí les dejo el enlace y como ya les dije, vayan familiarizándose un poco con esos de gigabytes y megabytes y etcétera. ¿Sí? Sí, Jordan. Disculpen, la parte de los kilobytes, ¿vamos a usar lo que son número binario? Eso vamos a hablar la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a hablar la siguiente clase. La diferencia en la que manejan 1024 y 1000. ¿Sí? No les quiero adelantar mucho eso porque quiero que avancen eso con el docente, ¿sí? Para que entiendan mejor la parte teórica de por qué se usa 1024 y por qué se usa 1000, ¿sí? ¿Sí? Brian. Disculpe, Aux, ¿puede enviar el PDF al grupo de WhatsApp? Ya, sí, lo voy a subir. Ahorita voy a hablar con el docente. Tal vez también lo suba al Classroom. Voy a ver eso. Ya, gracias, Listo. Aux. Nos van a dar terabyte. Listo. Entonces, eso sería, chicos. Han anotado todos sus nombres, ¿no ve? Al principio.
es lo bueno que tiene Meet. Me permite descargar todo el mensaje en un bloc de notas. Y yo voy a tener la lista de ustedes y las participaciones ahí ya los voy a anotar. ¿Sí? Entonces, a la siguiente clase ya vénganse con su cuadernito y lapicito porque van a participar. ¿Sí? Y me la van a enviar a mi número personal. ¿Ya? Listo. Súper. Bien, chicos, entonces en esto quedamos y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que tengan un buen fin de semana. Listo. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego nos vemos. Hasta luego. Espero que les haya gustado igual la clase. Hasta luego, chicos. Estuvo interesante, muchas gracias. Listo. Hasta luego, chicos.